Buenas tardes, mis apreciados, bienvenidos a tu canal Soy Sano, Soy Vida. Deseamos grandemente que esta temática pueda impactar tu vida, darte paz, tranquilidad a ti y a todos los que giran a tu alrededor. Vamos a entrar a nuestra segunda parte de este tópico titulado Los pensamientos, cómo afectan mi comportamiento y cómo a través de la nutrición funcional puedo ayudar a fortalecer esas áreas. Vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Señor, porque tú deseas nuestro bienestar. Tu palabra dice en tercera de Juan 2, yo deseo que seas sano y que tenga paz y tranquilidad en todo lo que tiene que ver con tu vida. Gracias por ese deseo grande que tienes para nosotros. Y danos tu compañía en el estudio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar teniendo una pequeña, un marco conceptual acerca de cómo la mente y el cuerpo deberían de ser los aliados más poderosos y no cómo generar un divorcio, una dicotomía entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, la mente y el cuerpo son los aliados más poderosos. Su forma de pensar, mi forma de pensar, tu forma de pensar afecta la forma en que nos vamos a sentir durante el día. Dependiendo del pensamiento, va a ser el resultado de mi comportamiento a lo largo del día. Y cómo se siente a través de eso que dejó ingresar nos va a afectar de una manera positiva o negativa. Y valga la oportunidad recordar de que querámoslo o no lo queramos, somos una influencia positiva o negativa. Cada que una persona se acerca a nosotros o cada que nosotros nos acercamos a una persona o estando neutros y estamos viendo todo ese marco a nuestro alrededor, somos una influencia negativa o positiva. Un ejemplo de esta conexión del cuerpo con la mente es cómo responde nuestro cuerpo cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, y cómo esta preocupación constante de la mano del estrés, de ese exceso de cortisol, va a generar sobre nosotros unos cambios bioquímicos, pero también unos cambios corporales a nivel de nuestras finanzas, a nivel del trato que nos damos mutuamente con las personas que estamos día a día. Si no tenemos control, esos pensamientos negativos van a generar que nuestros músculos estén tensos. Y esa tensión muscular va a generar dolor. Por ejemplo, un dolor a nivel cervical. O va a generar un cambio en nuestra ruta metabólica. Entonces voy a empezar a tener una disbiosis intestinal. Pero también puede generar, y usualmente se ve, que mi presión arterial se vea afectada. Entonces estoy generando un problema vascular, un problema cardiovascular, un problema arterial, porque mi presión se está elevando, porque emocionalmente estoy alterado. Y cuando yo no tengo control sobre eso que me está alterando, entonces voy a generar muchas enfermedades psicosomáticas. Por otra parte, este dolor constante va a generar un problema en la salud y un problema donde la emoción puede generar una cardiopatía. Y usted podría ya empezar a estar en un estado
de depresión. Es decir, me mantengo deprimido, triste, ansioso. Y esto va a afectar cómo voy a manejar, cómo voy a tratar cada una de las circunstancias que tengo a mi lado. Pero la mente también puede tener un efecto positivo en nuestra salud. Cuando tenemos comunión permanente con nuestro Creador. Esto nos va a ayudar a manejar mejor el dolor. Nos va a ayudar a manejar mejor el estrés. Y entre más conectados estemos con nuestro soberano, más confianza vamos a desarrollar en él, y entonces todas estas problemáticas, todos estos conflictos, todas estas emociones negativas, todas estas reacciones psicosomáticas, ese estrés, esos espasmos, ese dolor y mi presión empieza a normalizarse y empieza a disiparse esa problemática vascular. Nuestro cerebro produce sustancias que mejoran nuestra salud o que la pueden empeorar. Y estas sustancias incluyen un grupo de endorfinas que son como unos analgésicos naturales, y también se producen las gamaglobulinas que van a garantizar que nuestro sistema inmunológico esté fuerte para que ningún virus pueda ingresar a hacer desastres en nuestro cuerpo. Las investigaciones recientes a raíz de toda esta pandemia pasada muestran que lo que tu cerebro produce va a depender en parte de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus emociones. Si estás enfermo, pero tienes esperanza y confianza en nuestro Creador, y crees con fe auténtica que esa molestia va a mejorar, se va a disipar, tu cerebro va a producir sustancias químicas que van a incrementar el poder de restauración. Porque todo influye aquí. Hemos venido permanentemente insistiéndoles que 9 de cada 10 enfermedades tienen su génesis aquí. 9 de cada 10 enfermedades. Y si yo tengo control sobre el pensamiento, entonces voy a tener control sobre cada una de las reacciones bioquímicas que necesito que mi cuerpo genere. Y vamos a mirar en este momento cómo el estrés permanente, el estrés oxidativo, esos niveles altos de cortisol permanente, cómo afectan la totalidad de mi ser. Y la forma en que usted maneja ese estrés tiene un efecto en su salud integral, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en su alma y en ese ambiente donde usted se desarrolla diariamente. Cuando estamos estresados o cuando estamos ansiosos, nuestro cuerpo reacciona como si estuviese siendo atacado, agredido. Y en ese orden de ideas va a liberar hormonas que van a acelerar la frecuencia cardíaca, van a acelerar la respiración, van a aumentar la presión arterial, van a tensar los músculos, se van a volver tensos, y por ende la reacción física se llama respuesta a luchar o a huir, a confrontar, y si lo hacemos sabiamente y en el Espíritu de Dios, vamos a salir victoriosos. Esta reacción de estrés está bien si tiene que evitar un accidente o un peligro, pero si se siente estresado constantemente, la respuesta natural de su cuerpo de lucha o huida dura demasiado tiempo y su presión arterial puede mantenerse alta. Es decir, el estrés me motiva a hacer grandes cosas o a dejarlas. El estrés me motiva a huir o a esperar, pero cuando no tengo control me va a afectar física, mental y emocionalmente. Esto es lo malo para su corazón. Si mantenemos ese estrés permanente que mantiene la presión arterial arriba, pues nuestro corazón se va a afectar y vamos a desarrollar una cardiopatía. El estrés también va a afectar nuestras emociones
y entonces vamos a tener unos altibajos permanentes en nuestro estado de ánimo y vamos a estar disgustados, tensos, deprimidos. Pero cuando somos capaces de relajar la mente, de tener control sobre ese pensamiento y no lo rumio, sino que lo saco, entonces mi cuerpo va a estar en capacidad de relajarse y mi mente controlar todo lo que está ahí. Y al contrario, entonces la mente va a empezar a producir hormonas que van a aliviar esa sensación de estrés y nos va a regresar a un estado de calma, tanto física, mental, espiritual o emocionalmente. Es muy importante que tengamos en mente también lo que Ministerio de Curación, en el capítulo titulado La cura mental, página 185, primer párrafo, nos dice, y vamos a tratar de darle otra pequeña revisión porque hay unas cosas muy importantes. Recordemos, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, la otra simpatiza con ella. La condición de la mente va a influir en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión, de las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza. Y estos 7 elementos que hacen menoscaban las fuerzas vitales, llevan al decaimiento y a la muerte. Es decir, si yo no tengo control sobre la mente, va a afectar todo mi ser, me va a llevar a un estado de decaimiento y me va a enfermar. Hay otro libro de Ellen White muy importante en Testimonios, tomo 3, en la página 269. Ella dice algo muy valioso. Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los hombres estuvieron alguna vez ocupados. Es muy delicado tratar con la mente humana, porque no sabemos esa persona cómo vaya a reaccionar en el momento que nos le acerquemos, que le preguntemos, que le conversemos. Y por eso educar y disciplinar la mente es muy importante. El tener control sobre la observación y la reflexión después de esa observación va a ser muy importante para disciplinar mis pensamientos. No podéis encontrarlos con la mente de Dios a menos que pongáis en uso toda facultad. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si nosotros trabajamos en función de comunión con Dios para aprender a desarrollar ese temor, ese amor a nuestro Creador. Y debemos de hacerlo con humildad, con sencillez, con oración, con el estudio de su palabra, con la meditación y cada que tengamos la oportunidad poder testificar de lo que Dios está haciendo allí. El siguiente párrafo de ese mismo capítulo, La cura mental, dice, algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna enfermedad y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Recuerden, Ministerio de Curación, página 185, segundo párrafo, el capítulo titulado La cura mental. Pero también vamos a encontrar, ahí dice, en ese segundo, en la parte de esa página dice que en el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida.
El espíritu satisfecho y alegre es como para salud, para el alma, que alargan la vida. Un espíritu satisfecho va a generarle al cuerpo y al alma fuerza. Y por eso en Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre es buena medicina. Entonces recordemos, ¿cómo poder tratar, cómo me le puedo acercar a una persona que está quisquillosa, que está ensimismada, que emocionalmente está alterada? Entonces nos da ahí unos valores, unos principios muy importantes. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Cuando uno lee detenidamente Primera a los Corintios capítulo 12, en el capítulo 12 encontramos una serie de dones, de talentos que Dios le da a sus hijos. Habla de 9 en especial, pero en el versículo 31 dice que después de habernos dado, después de exponernos todos esos 9 dones, donde tenemos poder adquisitivo si lo deseamos, dependiendo de la comunión que tengamos con Dios, en Primera a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 31, ese capítulo termina diciendo, después de hablar de esos 9 dones, el don de sanidad, imagínense ustedes, el don de la profecía, tantos dones y talentos que hay ahí, luego dice, mas yo les voy a enseñar un don mucho más grande. Y luego nos traslada al capítulo 13 de Primera de Corintios, donde habla de las preeminencias del amor. Y ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 13 dice que cuando yo me acerco a esta persona que está ensimismada, que está ansiosa, que está deprimida, dice que yo debo verla en esperanza, debo verla en fe y debo verla en amor. Esos 3 elementos tienen un poder curativo, un poder restaurador cuando nos confrontamos o nos enfrentamos o contemplamos a una persona ensimismada, a una persona ansiosa, a una persona deprimida, a una persona emocionalmente alterada, a una persona pesimista, negativa, a una persona egoísta. ¿Cómo deberíamos de acercarnos? En esperanza, fe y amor. Esos 3 elementos tan sencillos que no se requiere de mucha educación, que no se requiere de mucha experiencia, que no se requiere de dinero, que no se requiere de muchas cosas, es el método curativo que Dios utilizaba al restaurar al endemoniado, al paralítico, al paria de la sociedad. Él utilizaba la esperanza, la fe y el amor. Él nunca vio en los endemoniados de Gadara al demonio. Él vio la imagen de Dios en esos endemoniados. Caída, pero él vio la imagen de Dios. Y fue la motivación que él tuvo para acercarse a ellos y poderlos restaurar. Cuando Jesús, en esos 3 años y medio de ministerio activo aquí en la tierra, se acercaba al enfermo, al necesitado, al tribulado, él no veía su problema, él no veía su lucha, no veía su pecado, él veía la gloria del Padre reflejada en esa persona y por eso podía restaurarla. Y por eso sanó a todo aquel que depositó en fe y en confianza su necesidad a él y fue restaurada. Quiera Dios que nosotros aprendamos de esas lecciones del Maestro. Padre, gracias porque en tu palabra, Señor, está el método que tú has dejado para sanar. Permítenos ver a nuestro semejante en esperanza, fe y amor. Y que juntos, Señor, a tu mensaje podamos hacer y ser canales de restauración. Gracias por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén.